Los pregones son frases que se dicen en voz alta y de forma repetitiva, con la finalidad de llamar la atención de un público general. Estos pueden ser usados para dar algún anuncio, información o con beneficio comercial. Quien lo utiliza, el pregonero, lo hace en las calles, barriadas, plazas o algún lugar al aire libre muy concurrido. Sus orígenes se remontan a la Nueva España, donde el pregonero era la voz de los reinos y sus autoridades. Se usaban para transmitir decisiones, veredictos, decretos o alguna noticia. Las personas que se dedicaban a esto recibían un pago por dicho oficio. Actualmente, los pregones siguen siendo usados en México. Se pueden encontrar pregoneros en la capital como en otros pueblos y ciudades del país, y son comúnmente usados para la compra y venta o para brindar un servicio. Con ellos se ofrecen frutas, verduras, objetos o ropa usada, por nombrar algunas cosas. A continuación, te mostramos algunos de los pregones más famosos. Pastelitos bien calientes para los viejitos sin dientes. Lo expresa un vendedor de pasteles. Donas, donas, lleve sus donas o usted me las dona. Pregón para vender donas. Agua fresca y pura, agua para calmar la dulzura. Usada por un vendedor de aguas frescas, jugos de frutas. Vendo ricos pastelitos para chuparse los dedos por 1000 minutos. Utilizado para ofrecer pastelitos. Toda la frutita fresca que le vendo yo es como amor escogida para que le alegre el corazón. Usada por un vendedor de frutas. ¡Ay, madre de Dios! El cacahuate cocido que vendo yo, que viene directo del comalito, el cacahuito, sí señor. De quien vende cacahuate. Duritos con sal y limón, papitas fritas hechas con el corazón. Pásele señor, pase a comer, lo mero bueno, sea con chile o con limón. Vendedor de papas fritas. Escobas, escobitas y escobillón. Escobas de todo tipo para limpiar su lindo salón. Usado para ofrecer escobas. Empanadas bien sabrosas para las buenas mozas. Empanadas bien calientes para los más valientes. Usado por un pregonero que ofrece empanadas. Virgen, qué mango, esto sí que es un mango. Utilizado por un vendedor de frutas para indicar que está buena y grande. Tamales oaxaqueños, lleve sus ricos tamales. Venta de tamales. Tortillas, lleve sus ricas tortillas calientitas. Ofrecimiento de tortillas hechas de maíz. Llegó el pan, a solo 3 pesitos llegó el pan. Vendedor de pan. Caña fresca, coco tiernito, agua de coco. Vendedor de aguas. Lleve sus ricas frutas, que la calor ta dura. Usado por quien vende frutas. Sombreros, zapatos o ropa usada que venda. Comprador de ropa usada. Pásele a los tamalitos y al atole, son estilo Veracruz. Para ofrecer tamales y atol. Buñuelos enmieladitos. Pregón para vender buñuelos. Empanadas de leche, de fresa, cajeta y piña, llévele que se acaban. Usado por los proveedores de empanadas. Dulces de leche, a 10 pesitos su dulcito de leche. Usado para ofrecer dulce de leche. Caballero, damita, vea nomás qué barato le traigo el kilo de jitomate. Vendedor de verduras. El cacahuate, la guasana, pase, todo bien cocidito. Pregón para invitar a pasar a un lugar de comida. Sale el camión para la central, aquel que va al centro ya sale, súbale, súbale. Usado para llamar pasajeros.
Le podo el pasto, le pinto la casa, le saco a pasear al perro. Pregonero que ofrece sus servicios de mano de obra. Traigo espejos, conchas, cuernos, marchantita, ¿va a querer o no? Para vender múltiples objetos. Mire este cambur, en ningún lado encontrará uno más grande. Pura calidad le traigo, mire, vea, toque y llévelo a buen precio. Vendedor de frutas. Cambur es banana. Llévele rica fruta, sandía para alegrar su día. Usado para ofrecer frutas. Quesito fresco, mija, queso adobera, queso fresco, queso Oaxaca y queso Badera. Utilizados para la venta de queso. Afilador. Usado por un pregonero que ofrece sus servicios como afilador. ¿Tiene zapatos que remendar? Pregón usado para ofrecerse como zapatero. Ya llegó el plátano asado, el camote y la calabacita. Los traigo hasta su hogar. Usado para ofrecer algún tipo de alimentos. Arreglo su lavadora descompuesta, su refri y todo artefacto eléctrico. El pregonero ofrece sus servicios de mano de obra. Banderitas, compre banderitas para las fiestas patrias. Vendedor de banderas. Escoba, cepillo, trapeador. Usado por un vendedor de cepillos. Lleve su pan, pan caliente, recién horneado. Pregón de un panadero. Aguas frescas a 10 pesos. Utilizado por quien vende aguas. Extra, extra, lleve su periódico. Usado por quien vende el periódico. Venga marchantita, vea estas ricas piñas que le vengo a ofrecer. Piñas frescas para las niñas bellas. Lo usa quien vende piñas. Evidente. Güerita, lleve la verdura, la fruta. Le traigo el aguacate vara, todo vara, pásele. Pregón usado para incitar la venta de frutas. Aquí hay pitaya y guamúchil, los de temporada, fresquecitos, sabrositos, para ofrecer fruta fresca. Señor, señora, mande al niño o a la niña, mande los que aquí traemos conchas, campechanas, telera, pay de queso, ojitos de buey, venga y vea el precio y calidad. Vendedor de dulces. Vara, vara, el kilito de lo que quiera. Pregón usado para decir que está barato. Pepitorias, palanquetas, cocadas, alfajores y mucho más. Usado para ofrecer dulces. Vendo velas y velitas para alumbrar sus casitas. Para ofrecer velas. Ahí nomás le vengo dando todo lo barato. Le doy todo a 10 pesitos. Pregón usado por vendedores que ofrecen objetos a 10 pesos. Se vende helado, chupes y frappés, que dice un vendedor de helados. Pan calientito, lleve su pan calientito, dice el panadero. Elotes cocidos, tamales de elote, lleve los elotes o su tamal de elote. Utilizado para promocionar los elotes y tamales. Miren las fresas, lleven y prueben gratis. Pregón usado para ofrecer fresas y promover su venta. Morelianas, pase por sus morelianas. Usado por vendedor de morelianas, un tipo de tortilla mexicana. Leche espumosa para usted, mi linda moza. Vendedor de leche. El plátano macho que tanto le gusta. Aquí llega bien calientito. Se utiliza por el pregonero para ofrecer plátanos. Mire mi señor que traigo hoy una agüita fresca, bien fresca para la calor. Pregón usado para ofrecer aguas.